Según dice el enunciado del ejercicio, la clase colección consta o consiste en lo siguiente. Dice que la empresa vende a veces colecciones de figuras, que básicamente son conjuntos de figuras con una temática relacionada. Por ejemplo, una colección El hombre murciélago, que consta de una serie de figuras relacionadas con Batman, o una colección Marvel con figuras de superhéroes de Marvel, etc. Bueno, pues vamos a tener que crear una clase que represente esta idea. Así pues voy a empezar creando la clase. Me vengo aquí a clase figuras, al paquete clase figuras, botón derecho, nuevo, clase Java. La clase se va a llamar colección. Termino. Y aquí tengo la clase colección. Vamos a ver qué propiedades debe tener esta clase, qué características. Propiedades. Dice, las colecciones estarán descritas por la clase colección, que tiene las siguientes propiedades. Nombre colección, que será el nombre de la colección. El hombre murciélago, Marvel, etc. Bien, pues nombre colección será una cadena por lo que estoy viendo aquí. Por tanto, ponemos esto. Private, nombre colección. Y se me ha olvidado poner el string aquí. Bueno, nombre colección va a ser una cadena. Y ahora dice, un objeto lista figuras, que será un array list que contendrá las distintas figuras que forman la colección. ¿Qué es esto? Un array list es una clase de Java que permite crear objetos, o mejor dicho, conjuntos de objetos. Por ejemplo, yo puedo crear un array list que contenga muchas figuras. Así pues, un array list es una especie de contenedor, un contenedor donde tú vas metiendo pues, objetos del mismo tipo, por ejemplo, objetos figuras. ¿Cómo se crea el array list? Pues se crea de esta manera. En primer lugar va a ser privado, igual que todas las propiedades, y se pone esto, array list. A continuación se pone el símbolo menor y mayor, ¿no? Los ángulos, podríamos decir. Y dentro de estos ángulos, de este símbolo menor y mayor, se pone el tipo de objeto que va a contener este array list. Este array list va a contener figuras, por tanto pongo figura, el nombre de la clase de esos objetos. ¿Cómo se va a llamar este array list? Pues nos dice el enunciado lista figuras. Lista figuras. Nos está dando un fallo porque este código fuente no entiende array list. Tengo que hacer una importación. Le doy a la bombillita, le doy a add import y entonces se importa aquí un paquete de clases, el Java útil array list, y de esa manera ya entiende la clase array list porque ya ha sido incluida en el código fuente. Bueno, pues ya tengo las propiedades de colección. Luego, cuando se cree un objeto, pues habrá que darle un nombre y en el array list, lista figura, habrá que ir metiendo las figuras que forman parte de ese objeto colección. Vamos a ver los constructores que nos piden. Aquí está. Dice, programa un constructor que reciba como parámetro el nombre de la colección. Nada más que eso, parece. Este constructor construirá el array list, lista figuras, que estará vacío inicialmente. Vale, muy bien. Bueno, pues voy a crear el constructor usando la opción de Insert Code, en el botón derecho, insertar código. Quiero crear un constructor, marco constructor y según me dice el enunciado, solamente recibirá como parámetro el nombre de la colección. Así que le doy a generar y aquí lo tengo. Recibe como parámetro el nombre de la colección y ese nombre se lo asigna al nombre de la colección del propio objeto. Y dice que hay que construir el array list como vacío. Es decir, hay que construir este objeto, porque esto es un objeto, lista figuras. ¿Cómo se construye un objeto? Pues se pone lista figuras igual, y se pone el operador new y la clase del objeto, igual que los demás objetos que hemos construido. Sería array list figura. Esto realmente no hace falta poner array list, paréntesis, paréntesis. Lo que estoy diciendo es que lista figura va a ser un nuevo array list. Estoy construyendo el objeto.
con lo cual esto ya es un objeto ArrayList que está vacío, no tiene ninguna figura dentro. Pero ya está en disposición de ser usado. Ahora los métodos get y set. Dice, programe un get y un set para la propiedad nombre colección. Bueno, pues botón derecho, lo más fácil, insertar código, getter and setter, pero solamente me pide un get y un set para el nombre colección. Marco nombre colección, le doy a generar y ya lo tengo. Así que ya puedo devolver el nombre de la colección y ya puedo modificar el nombre de la colección de cualquier momento. Sigo con el enunciado. Métodos modificadores. Programe un método añadir figura fig, que reciba como parámetro una figura y la añada al listado de figuras de la colección. Bien, este método añadir figura, veis, recibe como parámetro un objeto fig que es de un objeto de tipo figura. Y lo que tiene que hacer es meterlo en el ArrayList. Vamos a hacerlo. Public void, porque es un método modificador, no devuelve nada, no devuelve ninguna información, no es un método observador, es modificador, es como los set, modifica el contenido de la clase. Se llama añadir figura y recibe como parámetro un objeto figura fig. ¿Y qué es lo que tiene que hacer con esta figura fig? Pues meterla en el ArrayList, en lista de figuras. Bueno, pues lista de figuras, a ser un objeto array, tiene una serie de métodos que pueden ser usados para manipular el array. Si yo pongo lista figuras y le doy al punto, me salen todos los métodos que hay del ArrayList que puedo usar. Y los ArrayList incluyen un método llamado add, que es añadir. Así que, fijaros, ya me lo ha hecho él. Add lo que hace es añadir al ArrayList pues, el objeto que tú indiques aquí. Y lo que voy a añadirle es la figura que me viene como parámetro. Así que, con el punto y coma, así que es así de sencillo realmente. Me viene una figura desde fuera y yo esa figura la meto dentro del ArrayList. Y así de esa manera voy metiendo figuras en la colección. Luego en el principal probaremos todos estos métodos. Siguiente método dice, programe un método subir precio, doble cantidad, string id, que reciba una cantidad de dinero y el identificador de una de las figuras de la colección. El método subirá el precio de dicha figura en la cantidad pasada como parámetro. Así pues, me dan un id, que es el identificador de la figura a la que les quiero subir el precio, y me dicen la cantidad en la que tengo que subir el precio a esa figura de la colección. Bien, pues eso quiere decir que tendré que mirar dentro del ArrayList, buscar la figura que tenga este ID y a esa figura subirle el precio. Pues vamos a hacerlo. Programa un método subir precio. Vale. Pues este es un método modificador, por tanto es public void. No devuelve nada. Subir precio. Recibe una cantidad doble. Y recibe un string id. id lo llamo así, id. Bien. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Hay que mirar dentro del ArrayList, hay que ir mirando todas las figuras hasta encontrar la que tenga el id. Hasta que encontrar la que tenga este id. ¿Cómo se puede recorrer un ArrayList? Pues se puede recorrer poniendo esto, poniendo un for, y en el for poniendo lo siguiente. Podemos poner figura f, dos puntos, y el nombre del ArrayList, que es lista figuras. Esta instrucción es una instrucción, se suele denominar for each, una instrucción for each, por cada. Y muy fácil de entender. Básicamente dice, cógete el ArrayList, lista figuras, que está aquí, y ve cogiendo cada figura y nómbrala como f. Así que f va a ser cada una de las figuras que hay en el ArrayList. Este for va a ir
esta estructura, esta instrucción va a ir repitiéndose y en cada repetición f será una de las figuras que hay dentro del array list figuras. Así que yo aquí puedo trabajar con la figura f en cada vuelta. Y lo que tengo que hacer es comprobar si esa figura f tiene un array, tiene un id que es igual a este. Así que puedo poner un if. Si la figura f, punto. Afortunadamente nosotros pues programamos un get código en la figura, en la clase figura, para obtener el código de esa figura. Así que si el código de esa figura, punto, equals es un método que me permite comparar una cadena con otra. Entonces puedo comparar la cadena del código con el id que me viene aquí. Así que aquí voy a poner id. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que si el código de la figura f es igual al id, pues entonces a esa figura le tengo que subir el precio. ¿Y cómo le subo el precio a la figura? Pues la figura tiene un método que hemos hecho antes que se llama subir precio. Así que llamo a ese método, le digo que suba el precio. ¿Y en qué cantidad? La cantidad que me viene como parámetro, que es esta de aquí. Así que esta cantidad la pongo aquí. Por tanto, lo que está haciendo este for es recorriendo el array list, cogiendo cada una de las figuras y para cada figura f, pues comprueba si su código es igual al identificador. Y si se cumple esta condición, si esto se cumple, entonces a esa figura f le subo el precio en una cantidad. Y ya lo tendríamos hecho. ¿Ok? Vamos a seguir con el enunciado. Ya estamos casi terminando. Nos dice método toString y similares. Programe el método toString de forma que devuelva una cadena con el listado de todas las figuras de la colección, con todas las características de cada una de las figuras. Así que vamos a hacer el método toString. Bien, voy a hacer lo siguiente. El método toString en este caso no lo voy a generar, lo voy a programar yo directamente. Bueno, lo voy a generar, pero luego lo voy a modificar. Voy a darle a insertar code, le doy a toString, voy a marcar los dos, los genero. Bueno, aquí está el método toString que él me ha generado, pero lo voy a modificar. Voy a modificarlo porque me interesa configurarlo a mi gusto. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy a crear aquí una cadena string que voy a llamar cadena y que inicialmente voy a ponerle de nombre colección, un espacio, y le voy a concatenar el nombre de la colección. Nombre colección. Y le voy a concatenar un /n. Y voy a hacer algo más. Voy a poner unas rayitas para que quede unas rayitas y otro /n. Los /n os recuerdo que son saltos de línea. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es un for each, igual que antes. Voy a recorrer toda la array list. For figura f, en el array list, lista figuras, pues ahora en cada una de las vueltas de este for, f será una de las figuras. ¿Y qué voy a hacer con esa figura? Pues la voy a imprimir. Es decir, voy a poner esto, cadena más igual f. Y voy a concatenar un /n. Esto es un poco raro, ¿no? Bueno, es fácil. El más igual cuando se aplica a cadenas, a variables de tipo cadena, significa en realidad concaténale. Esto significa concaténale al final a la cadena. ¿Y qué le estás concatenando? Le estás concatenando una figura, es decir, todos los datos de una figura. Y le estoy añadiendo un /n para que haya un salto de línea entre una figura y otra. Como este for va a ir figura por figura, recorriéndola una a una, cada una de las figuras, pues esto lo que está haciendo es concatenando cada una de las figuras con un salto de línea a la cadena esta inicial. Así que cuando termina el for each, la cadena tiene tanto esto como los valores de la figura. ¿Vale? Bueno, y lo que voy a hacer para terminar es poner aquí lo siguiente, cadena, y le concateno precio era
Ah, no tenía nada, no tenía ninguna propiedad más, pero me he equivocado. Bueno, pues nada, no tengo que poner nada más. Lo único que tengo que poner aquí es un return para que devuelva la cadena que acabo de crear. Bueno, pues ya tendríamos hecho un toString. Esto me permitiría ya poder visualizar colecciones. Así que voy a irme al principal y voy a crear ya una colección. Me vengo aquí al principal y voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un objeto colección col, lo voy a llamar igual a new colección y lo voy a llamar colección. ¿Qué nombre le pongo? Voy a poner super, colección super. Así lo veo. Y ahora, pues, ¿qué puedo hacer? Pues puedo añadir a colección superhéroes, figuras. Col.añadir figura. La única figura que tengo hasta el momento es la figura de Spiderman. Así que esta colección de momento tiene solamente la figura de Spiderman. Es muy poco. Voy a añadir alguna figura más. Pero como no tengo, voy a crearlas. Por ejemplo, voy a crear una figura que se llame Fig Batman. Porque yo tenía aquí un segundo superhéroe que era Batman, que es el superhéroe sub 2. Bueno, pues entonces Fig Batman será una nueva figura. Tengo que ponerle un código. El código va a ser BAT02. Su precio va a ser de 50 euros, por ejemplo. ¿Qué superhéroe es el que tengo que asignar a esta figura? El de superhéroe 2, que está creado más arriba y que se refiere a Batman. Y esta figura pues va a ser también de dimensión pequeña. Así que dim le asigno el objeto dimpec que asigno una dimensión pequeña a la figura de Batman. Entonces ya tengo creada aquí una figura de Batman y se la voy a añadir a figura, se la voy a añadir a la colección FigBat. Así que ya tengo dos figuras dentro de la colección Col. Voy a crear otra figura más. Figura Fig. Vamos a poner, por ejemplo, Fig Iron de Iron Man, ¿vale? Igual a new figura. Su código va a ser Iron-03, por ejemplo. Su precio va a ser de 20 euros. Y en este caso no tengo creado ningún objeto superhéroe que se refiera a la figura de Iron Man. Pero puedo hacer lo siguiente, puedo construir un superhéroe, un objeto superhéroe directamente ahí. ¿Cómo? Poniendo new y llamando al constructor de la clase superhéroe. Superhéroe, paréntesis, y le añado los parámetros de la clase superhéroe. La clase superhéroe tenía como parámetros solamente el nombre. No creé, a ver, dejadme ver, nada más que el nombre. No me gusta esto, pero bueno, no importa. Vamos a superhéroe. A ver, principal, superhéroe, Iron Man. Bien. Coma y las dimensiones. Voy a crear un objeto directamente, un nuevo objeto de dimensión, y le voy a poner las dimensiones que yo quiera. Por ejemplo, le voy a poner 6 de alto, 3 y 4. Punto y coma. Así que este es un caso en el que estoy creando una figura y a la hora de pasarle el parámetro de un objeto superhéroe, lo que estoy haciendo no es creando un objeto superhéroe antes para luego podérselo pasar, sino en el momento le estoy creando el objeto superhéroe. Y lo mismo pasa con las dimensiones. No creo un objeto de dimensión antes y luego se lo paso como parámetro, sino que directamente construyo un objeto de dimensión a la hora de crear la figura, ¿no? Bien, voy a añadir la figura que acabo de crear, que es Fig Iron, se lo voy a añadir a la colección. Y a continuación voy a imprimir toda la colección. Así que simplemente pongo system.out.println col. Y vamos a ver el resultado.
Fijaros. Colección super, aquí está, ¿veis? Aparece el título de la colección y ahora van apareciendo cada una de las figuras que forman la colección, ¿veis? Primero aparece la figura de Spider-Man, luego aparece la figura de Batman y luego aparece la figura de Iron Man. En el tema de la figura de Iron Man hay un pequeño problema que no me he dado cuenta al construir el superhéroe Iron Man. Bueno, pues se le asigna un nombre, pero el constructor no me permite asignar una descripción y por eso aquí la descripción sale vacía. Por otro lado, se asigna automáticamente el valor falso a la capa, que en este caso coincide porque Iron Man no tiene capa. Pero la descripción me ha quedado vacía. Bueno, esto en realidad lo podría solucionar pues haciendo lo que comenté antes. En vez de construir directamente aquí, pues construyo primero el objeto superhéroe y luego se lo asigno, ¿vale? En el caso de Iron Man lo voy a hacer así. Así que voy a poner aquí superhéroe sub 3 igual a new superhéroe Iron Man. Y luego a continuación pongo sub 3 punto set description y le voy a poner aquí superhéroe con traje de metal, por ejemplo, capaz de volar. Entonces aquí, en vez de construir directamente el objeto superhéroe, directamente le paso sub 3, ¿vale? Entonces de esa manera sub 3 ya tiene una descripción asignada y también tiene asignado el nombre. Por tanto ahora pues ese superhéroe en la colección tiene su descripción. Aquí está, ¿veis? Dentro de la colección la figura número 3 tiene la descripción incluida. Si la descripción se hubiese podido meter en el constructor, si existiera un constructor que pudiera introducir la descripción directamente, pues podría haberlo hecho directamente aquí y así no tendría que hacer esto. En el caso del objeto de dimensión lo puedo dejar así porque no hay ningún problema. Bueno, yo tengo hecho aquí el toString de la colección. Voy a seguir con el enunciado. Me queda aquí un método. Dice, programa un método con capa, que devuelve una cadena con el listado de aquellas figuras de la colección que tengan capa. Bien, este método es muy parecido al toString que acabo de hacer, solo que la cadena que forma, la cadena que se forma y que se devuelve, está formada solamente por las figuras de aquellos superhéroes que tengan capa. Así que vamos a hacerlo. Me vengo a la clase colección y voy a crear un método público que devuelve un string. El método se llama onCapa. Abro llave y cierro. Fijaros que es parecido al toString. Devuelve un string, pero no se llama toString, se llama onCapa. Y básicamente empieza igual, ¿no? String crea una cadena llamada cadena igual a superhéroes. Vamos a poner figuras de superhéroes con capa. Voy a poner un barra n y unas rayitas de separación y un barra n. A continuación pues hago un for igual que antes, por figura f, lista figuras, es decir, que recorra lista figuras. Y en cada vuelta pues f será una de las figuras de la colección y lo que hago es esto. Si f punto la figura. La figura tiene un get superhéroe. Es un método observador get superhéroe que te da el objeto superhéroe que hay dentro de la figura. Te dice qué superhéroe es el que hay dentro de la figura. Y ese superhéroe a su vez tiene métodos. Si yo pongo aquí un punto, el NetBeans me dice los métodos que tiene ese superhéroe. Y uno de los métodos que tiene es isCapa. Es un método que se generó automáticamente cuando hicimos la generación de código de superhéroe. isCapa básicamente significa que si tiene capa, devuelve verdadero o falso según tenga o no tenga capa. O sea que
Esto de aquí, este if, significa si el superhéroe de la figura F tiene capa, pues si tiene capa, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es pues sacarlo, añadirlo a la cadena. Es decir, lo mismo de antes, cadena más igual F más barra N. Le concateno a la cadena, le concateno la figura F. No se concatenarán todas las figuras, sino solamente de aquellas figuras cuyo superhéroe representado tenga capa. Y nada más, cuando termina el for, return cadena y se devolverá una cadena, pero no una cadena con todos los superhéroes, con todas las figuras, sino solamente con los que tengan capa. Esto lo vamos a comprobar ya mismo. Nos venimos al principal y vamos a poner aquí debajo system.out.println call.conCapa. Este println va a imprimir la cadena que devuelve con capa, que se corresponde con ese listado de figuras de superhéroes con capa. Vamos a comprobarlo. Y aquí en la ejecución del programa, aquí al final, pues nos sale figuras de superhéroes con capa, pues me sale nada más que una figura. La colección tiene 3, pero me sale nada más que una figura. ¿Qué figura? La de Batman, que es el único que tiene capa. Porque ni Iron Man ni Spider-Man tienen capa, así que solamente me sale Batman. Correcto, funciona. Vamos a seguir. Métodos observadores. Dice que programe un método más valioso, que devuelva la figura que tenga el precio mayor de la colección. Más valioso. Un método más valioso que devuelva la figura con el precio mayor. Muy bien. Vamos a hacerlo. Colección. Es un método público para que se pueda usar desde fuera y dice que tiene que devolver la figura de mayor valor. Es decir, public figura, porque devuelve una figura. Y el método se llama más valioso. Esta sería la cabecera del método. Es un método llamado más valioso que devuelve una figura. Devuelve una figura. Bueno, pues esto lo voy a hacer así. Voy a coger y voy a crear un doble precio máximo, precio mayor, precio máximo. Vamos a poner precio mayor, mejor, precio mayor. Inicialmente esta variable la voy a poner a 0, 0.0, para que se vea claro que es un doble, un decimal, ¿vale? Con decimales. Inicialmente el precio mayor es 0 porque no sé realmente cuál es el precio mayor de la colección, así que lo pongo a 0. Y también voy a crear una figura, figura F mayor, que inicialmente la voy a inicializar a null. Lo que estoy haciendo es creando un objeto, figura F mayor, que no está inicializada a nada. No sé qué figura es esa, porque todavía no he encontrado ninguna figura que sea la mayor, la de mayor precio. Así que lo pongo a null. Y ahora lo que hago es un recorrido de la colección, igual que antes. For figura F, lista figuras. Voy a recorrer el array de figuras y lo que voy a hacer es lo siguiente. Si la figura F, punto. La figura F, la clase figura, tiene un método getPrecio que me dice el precio de esa figura. Si ese precio fuera mayor que la variable precio mayor, que tiene el precio mayor hasta el momento, pues entonces que acabo de encontrar una figura cuyo precio es aún mayor. Por tanto, ahora el precio mayor sería el de la figura, f.getPrecio. Y por tanto, la figura mayor sería ahora f. Es decir, este for va recorriendo las figuras de la ArrayList, va controlando el precio que tiene cada figura y si encuentra un precio que sea mayor que el precio actual de la variable, el precio mayor, pues entonces que ha encontrado una figura con más valor. Actualiza el precio mayor con el precio de esa figura para compararlo con próximas figuras
Y ahora el objeto f mayor, figura mayor, sería la propia figura que acabo de encontrar. Así que cada vez que se encuentra una figura con un precio aún más grande, pues se meten los datos de esa figura en estas variables. Y cuando termina el for, pues f mayor contiene o es la figura cuyo precio ha sido mayor. Así que lo que tengo que devolver es f mayor, que es la figura de más valor. Hay que devolver una figura. Vamos a comprobar que esto funciona en el principal haciendo lo siguiente. Me voy a crear aquí una figura f, voy a cambiarle el nombre, f más valiosa, por ejemplo. Vamos a ponerlo bien, más valiosa, figura más valiosa, igual a call.más valiosa. Y ahora ya lo que tengo que hacer es mostrar esa figura, pues como system.out.println voy a poner figura de más valor, dos puntos, y le concateno la figura más valiosa. Y esto me debería dar los datos de la figura de más precio que haya encontrado. Vamos a ver qué nos da. Nos dice que la figura de más valor es esta figura, la figura de Batman, precisamente. Su precio es 50. Vamos a comprobarlo porque nos venimos aquí, tenemos aquí el listado entero de las figuras de la colección Super. Echaste un poquito para arriba, a ver, así. Esta es la colección entera. Tenemos al Hombre Araña, cuyo valor es 40. Tenemos a Batman, cuyo valor es 50. Y tenemos aquí a Iron Man, cuyo valor es 20. Pues sí, efectivamente, la figura de mayor precio, de mayor valor, es la de Batman. Por eso me dice aquí que la figura de más valor es la figura de Batman. Correcto, funciona. Ya tenemos hecho otro método. Vamos a seguir. Dice, programa un método getValorColección que devuelva un doble con el precio total de la colección. Es la suma de los precios de cada figura de la colección. Así que tengo que sumar todos los precios de todas las figuras de la colección. Bueno, pues eso es muy sencillo. Nos venimos aquí y vamos a programar dentro de colección ese método. Es público, devuelve un doble y se tiene que llamar valor colección, creo que era, ¿no? A ver, ya se me ha olvidado. Daño de memoria. A ver, valor colección, sí. Valor colección. Debería haberle puesto que sí, está puesto. A ver. Bien, valor colección. Bueno, pues inicialmente voy a crear un doble valor que va a ser igual a 0. Y ahora lo que voy a hacer es recorrer todo el array list, toda la colección otra vez. Esto se hace con el for, for figura f, dos puntos, lista figuras. Estoy recorriendo todas las figuras y ahora lo que hago es esto, valor más igual. Como os dije antes, el más igual lo que hace es añadir, acumular valor, cantidades dentro de una variable, cuando es numérica. Cuando la variable es de tipo cadena, lo que hace es concatenar. Como en este caso valor es de tipo numérico, irá añadiendo cantidades. ¿Y qué cantidad tengo que añadir a valor? Pues las cantidades, los precios de cada una de las figuras. Así que f.getPrecio. Esto lo que hace es coge el precio de cada una de las figuras de lista figuras y se lo añade al valor. Con lo cual, cuando termina el for, valor contendrá la suma de todos los precios de todas las figuras. Y esto lo devuelvo. Meto un valor y ya lo tengo hecho. Para comprobarlo, me vengo al principal y vamos a hacer directamente aquí un system.out.println valor de la colección, le concateno call.getValorColección. Vamos a ejecutar el programa y vamos a ver cuánto me sale el valor de la colección. Me dice que el valor de la colección es 110 euros. Sí,
porque aquí tengo la colección, tengo 40 euros de El Hombre Araña, de Spider-Man, tengo 50 de Batman, ya van 90, más 20 de Iron Man, pues son 110. Correcto, funciona. Seguimos. Este ya es el último. Programe un método getVolumenCollection que devuelva un doble con el volumen aproximado que ocuparía toda la colección de figuras. Para hacer este cálculo, se deben sumar los volúmenes de cada figura y añadirle al resultado el valor 200. Bueno, pues este método es muy parecido al anterior. Me vengo a la clase colección y lo vamos a programar. Sería public double get volumen colección. Voy a crear aquí una variable vol de volumen que inicialmente la voy a inicializar a 0 y ahora voy a poner el típico for para recorrer todas las figuras, figura F, lista figuras, es muy parecido al anterior, lista figuras. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Pues acumulo en vol con más igual el volumen de cada una de las figuras. Bien, F punto. Si yo buscara aquí getVolumen, no existe el método getVolumen porque figura no tiene un getVolumen. Pero figura sí tiene un objeto dimensión y yo puedo obtener ese objeto llamando a getDimensiones. Con lo cual obtengo el objeto dimensión que hay dentro de figura. El objeto dimensión, ese sí tiene getVolumen. Si yo ahora pongo un punto, entonces sí me sale getVolumen. Así que estoy obteniendo el volumen calculado del objeto dimensión que está asignado a la figura. Básicamente el volumen de la figura. Y entonces, pues ese volumen lo añado a vol. Con lo cual, por cada vuelta del for, vol va añadiéndose todos los volúmenes de las demás figuras. Si yo pusiera return vol, devolvería el volumen calculado. Pero es que me dice el programa que a ese volumen resultado tengo que añadirle 200. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque a lo mejor hay que dar un volumen mayor, por si acaso, para que haya espacio para colocar la colección, en fin. El caso es que hay que sumarle 200, así que le sumo 200 y ya lo tendríamos. Bueno, pues voy a probar este último método, me vengo al principal y voy a hacer algo parecido a lo anterior. System.out.println volumen de la colección más call.getVolumenCollection. Y vamos a ver cuánto sale. Sale un volumen de 1472. Eso es la suma de 600 más 600. ¿Cuánto ha salido? Así es, correcto. 600 más 600, 1200. 1200 más 72, que es el volumen de Iron Man, pues son 1272. Pero como se le suman otros 200, pues 1472, correcto. Bueno, ya con esto quedaría hecho el ejercicio en realidad, porque lo que viene aquí abajo es un programa de prueba. Dice, comprueba el funcionamiento de todas estas clases a través de un programa principal de prueba. Ese programa es el principal, es el que he ido haciendo a medida que iba programando las clases para ir comprobando todo lo que iba haciendo. Así que el ejercicio estaría hecho. Ha sido un ejercicio de programación en lenguaje Java que nos ha servido para entender un poco cómo se programan las clases para crear objetos que definen o que están incluidos en el problema que queremos resolver, y también hemos visto cómo se pueden crear clases a través de la composición de clases, creando objetos que a su vez forman parte de otros objetos, ¿no? Bueno, pues en vídeos posteriores seguiré añadiendo o haciendo otros ejercicios de Java para ir practicando con todas las características de este lenguaje y de la programación orientada a objetos. Un saludo a todos.